Hola, pues gracias a todos por venir hoy. Es nuestro segundo día de conferencias dentro del marco del Foro Entre y pues recordando que la línea principal del foro es comunidad y tradición. Por una parte queríamos regresar la parte un poco más académica al foro y pues con estas pláticas pues lo estamos llevando a cabo. Hoy, segundo día, empezamos con José Ignacio Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues voy con la semblanza tanto de él como de su práctica que se llama NASO. José Ignacio Vargas es un arquitecto mexicano que se graduó con honores y el premio Cátedra Blanca CEMEX de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Trabajó como asistente del arquitecto Ricardo Legorreta. Luego continuó sus estudios en la escuela Glasgow School of Art y a su regreso colaboró con la arquitecta Tatiana Bilbao y Frama Copenhagen. Se graduó con el título de maestría en filosofía en arquitectura y diseño urbano de la Architectural Association y diseño urbano de la Architectural Association en Londres en el año de 2017 y desde 2018 enseña arquitectura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y bueno, a partir de este semestre ya no. Y bueno, NASO fue fundado en 2018 por José Ignacio Vargas y bueno, es una práctica que interpreta la arquitectura como una relación de múltiples escalas generada entre el individuo, el objeto, el espacio y la forma urbana. En su proceso de diseño combina herramientas multidisciplinarias e integra a la investigación como un factor clave. Para el estudio es importante participar en proyectos multidisciplinarios y de distintas escalas en el ámbito de diseño, desde proyectos sociales y de carácter constructivo a proyectos artísticos. La colección de distintos proyectos mostrados es reflejo del trabajo de todos los colaboradores que formaron parte del equipo de diseño y ejecución. Y pues bueno, arrancamos con esta primera charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a ustedes por venir. Bueno, siempre que empiezo a platicar de arquitectura, empiezo con esta imagen que a mí me parece, bueno, cuando la vi, la entendí, me pareció un poco choqueante lo que transmite. Esta imagen es del libro de Rem Koolhaas de Delirious New York, que seguramente lo han escuchado y ojalá algún día lo puedan leer. Y es una imagen que ilustra como la traza urbana de Manhattan, pero lo que es interesante es como el mundo en el centro, ¿no? que lo que refleja o lo que quiere decir es cómo cada edificio, ¿no?, está hecho por distintas, yo le llamo protocolos, que son intenciones, y en esta imagen como que refleja cómo cada edificio también puede ser como la incubadora de una subjetividad nueva. ¿Esto qué quiere decir? Porque aquí lo que es muy interesante es cómo Rem Koolhaas como cuestiona el libre albedrío de las personas, ¿no? O sea, cómo la arquitectura en realidad puede afectar y transformar a una persona. Entonces, siempre como en el estudio, como que estamos analizando y preguntándonos qué es arquitectura. Y bueno, arquitectura es como el arte de proyectar y construir edificios. Proviene del griego de archi, que es el primero, el que manda, y tecton, que significa albañil o el constructor. Entonces, básicamente es como una profesión en donde hay alguien que manda a alguien para construir y llevar a cabo algo. Aquí hay una palabra que a nosotros nos llama mucho la atención, que es proyectar. Proyecto se refiere a la estrategia compuesta por conocimientos y acciones de diferente naturaleza que permitirán alcanzar o cumplir con un determinado objetivo, respondiendo así a una necesidad o problema en específico. Entonces aquí es donde se pone interesante para nosotros la arquitectura, porque son estrategias, son acciones que tratan de llevar a un objetivo para solucionar un problema. Un ejemplo como muy
evidente y puede ser hasta banal, es el Panopticon de Jeremy Bentham, que era el modelo de cárceles, de prisiones de 1700. Y en este ejemplo a mí lo que me gusta como resaltar es cómo la arquitectura se vuelve un diagrama. ¿Qué quiere decir con esto? Es como, en realidad, la forma, ¿no?, de la arquitectura, que en este caso es un círculo, está dictada por estas intenciones, ¿no?, para reformar a los presos. En el centro es donde está la torre de seguridad y luego alrededor es donde están los presos. Entonces esto es como un control absoluto, ¿no?, donde el centro se vuelve el ojo como de Dios, ¿no?, y los que habitan, ¿no?, el espacio son completamente reformados por el simple hecho de una forma, ¿no?, circular y pues el edificio, ¿no?, que se plantea de esta manera. Aquí sale una pregunta muy interesante, ¿no?, que es ¿el individuo produce la arquitectura o la arquitectura produce al individuo? ¿No? Que es como el tema, como una pregunta como el huevo y la gallina, ¿no?, que no sabemos en realidad qué pasa con la arquitectura y qué efectos tiene la arquitectura, ¿no? Y toca un poco el tema de la biopolítica, ¿no?, que es la forma de ejercer poder sobre la vida de los individuos o poblaciones. Generalmente esto, pongo un paréntesis porque es para beneficio económico, político y o social. Entonces nosotros, como a lo largo del tiempo, hemos entendido a la arquitectura como una herramienta en donde distintos protocolos, que son económicos, políticos y sociales, son materializados en forma de espacio, y dicho espacio impacta de forma directa en la vida de los individuos y poblaciones que lo habitan. Pues aquí me gustaría empezar con 4 proyectos que hemos desarrollado a lo largo del año y como que ver como un poco cómo usamos la arquitectura para transmitir ciertamente y transformar a los espacios para el bien económico, político, social. El primer proyecto que habla un poco más de la ciudad, es el proyecto un poco más grande que tenemos, pues como que nos metimos mucho como a estudiar un poco París. Y aquí pueden ver un mapa de París medieval, que obviamente seguro ya lo han visto en sus clases, ¿no?, que son ciudades amuralladas con la estructura de las calles irregulares, que se le llama como plato roto. Y esa morfología pues obviamente tenía un porqué, no era nada más al azar. Y el porqué muchos argumentan que era un poco para que cuando estas ciudades son tomadas por el enemigo como que se vuelven laberintos y es como difícil de ubicarte y perder como noción del espacio. Estas obviamente en esa época funcionaban, ¿no?, pero obviamente las ciudades van evolucionando y la mentalidad, ¿no?, de quienes van formulando estas ciudades también va creciendo y se va cambiando. Para este caso, la traza urbana, en unos años más después, pues no funcionó bien. De hecho, esta traza urbana, como permitía a la sociedad, a la clase trabajadora que habitaba en el centro, tomar las calles para protestar contra la burguesía en esa época. Aquí pueden ver cómo pues, todas las calles metiendo objetos domésticos y etcétera, como las barracadas, que si vieron como la obra de teatro de Los Miserables, pues toda la escenografía es una barracada. Y obviamente esto se convirtió en un problema político. En ese entonces como que no había tanto control de una sociedad. Y fue aquí como la arquitectura empezó a servir como herramienta para tratar de eliminar ese problema, ¿no? Y aquí podemos ver como en la imagen de la izquierda Haussmann y Napoleón III, que de cierta manera planearon un París. A nosotros como que siempre nos enseñan cómo es un París, como la intención era hacerlo más bonito y tener estas avenidas, pero en realidad era borrar esta traza urbana para poder meter el ejército de una manera mucho más efectiva. Para esto, si pueden ver el diagrama de abajo, pueden ver cómo estos ejes no venían y rompían esta traza urbana. Obviamente la clase obrera trabajadora fue desplazada a la periferia para generar un nuevo París como capitalista, que es el que conocemos hoy en día. Es este París que a nosotros nos parece muy normal, pero en realidad no fue así. Es como una ciudad ahorita, o sea, con
principios muy capitalistas en donde se vuelven avenidas con tiendas, ¿no? Y obviamente pues, el control político, ¿no? Estas avenidas ya no permitían a los soldados, al pueblo como esconderse, sino ya literal podías disparar y tienes el campo abierto para usar cañones y distintas herramientas. El primer proyecto es el Lago Algo. Este proyecto lo empezamos en diciembre de 2021 y lo acabamos en febrero del 2022. Fueron 3 meses de trabajo de diseño y construcción. Lago Algo se encuentra en Chapultepec. Es un edificio que formaba parte de la infraestructura de las Olimpiadas del 68 para activar la zona y los parques. Lo hizo Leónidas Guadarrama y Alfonso Ramírez Ponce en 1974 y también se hizo en 3 meses, es algo muy loco. Este proyecto es lo que tiene interesante, no sé si lo conozcan, es la techumbre, que es una hiperboloide paraboloide. Y esta palabra, ¿qué quiere decir? Que significa que es como una estructura asimétrica formulada por líneas rectas que van haciendo una curvatura, ¿no? Este proyecto tenía el fin de ser un restaurante público para la gente, para los mexicanos, y justo cuando se terminó se privatizó y se volvió como en este restaurante como del que se funcionaba como de lobby político, celebridades mexicanas, era como muy, de cierta manera como muy elegante ir a ese lugar, pero pues perdió su carácter público que fue como a lo que se planeó, ¿no? En 1998 se remodeló y aquí creemos nosotros que pues, le dieron en la madre al edificio porque lo que era esta techumbre que podías apreciar desde ¿cómo se llama? Desde el centro, que era como una planta libre, y esta techumbre se empezó a seccionar para rentar espacios para eventos privados, bodas, seguramente fueron bueno, no sé si les tocó a ustedes, pero graduaciones, etc. Aquí tenemos el plano y podemos ver cómo la intervención, este es como lo que abarca la techumbre, que era todo sobre una planta, pero en esta remodelación se seccionó en 3. Entonces cuando nosotros llegamos y nos invitaron a participar en este proyecto, como que quisimos como entender, no había planos, ni maqueta, ni nada, no había información. Entonces fue un poco como ir tocando paredes y ver si era tabla roca o qué materiales eran de los 90s, como que podíamos como un poco quitar y empezar a entender el edificio como la anatomía del edificio de una manera muy particular. Y fue un proceso rápido, no teníamos tanto tiempo porque la misión era abrir como el zona Maco, que era como justo este edificio, les he dicho que de qué se hizo, pero la idea es tener un restaurante, una galería de arte abierta al público y con una agenda que vaya cambiando anualmente, no, 2 veces al año. Entonces fue un proceso como ir descubriendo el espacio y llegamos a un resultado en donde nos encantaba la idea de poder enseñar como las capas que el edificio sufrió, o estas cicatrices donde el edificio sufrió distintas intervenciones, desde el edificio original hasta su privatización, hasta esta remodelación de hacerlo más privado, ¿no? Y ahorita un edificio completamente público en donde se ve pues, los daños que este tipo de esferas económicas, políticas y sociales pues, como que fueron afectando al edificio. Ahorita funciona en una galería de arte y restaurante y la intención del edificio es hacerlo público. El lenguaje que usamos literal era el de un esqueleto, o sea, vamos a respetar las manchas, las cosas que salgan en el edificio y proponer como obviamente pues, muros de tabla roca que permitan luego flexibilidad para las exhibiciones y cambiar el espacio. Aquí son unas imágenes como del espacio. Podemos ver como más o menos la intervención. Ahorita es un espacio completamente público que integra todo tipo de subjetividades, eventos y bueno, se volvió como un espacio dinámico en el corazón de Chapultepec. Vamos a pasar a la casa.
aquí podemos ver un mapa que ilustra a Londres en la Revolución Industrial. Este es como el centro de Londres. Los colores que se enseñan en el mapa son los grados de pobreza en la zona. El amarillo es la zona alta, el rojo es clase media, alta, y luego lo que vemos en azul y negro es clase baja. Era una época en Londres, en la Revolución Industrial, la ciudad era como un caos, porque de pasar a ser Londres como completamente rural, se empezaron a crear estos centros completamente industrializados, donde la gente del pueblo venía y migraba aquí para encontrar manera de generar capital. Pero había un desbalance social en las ciudades porque pues, los ricos vivían muy en contacto con esta clase social que era muy desmoralizada, porque lo que pasaba en esta época era que la gente venía y era carísimo vivir en una ciudad. Entonces en las casas en Inglaterra pues, vivían miles de personas y familias dentro de un espacio doméstico. Esto era problemático porque era una ciudad que quería como regularizar el espacio, y justo es muy curioso, pero cuando el código postal se inventó aquí y era como justo la función era para poder cobrar impuestos, ¿no? Entonces, pero cuando hay muchas personas viviendo dentro de una familia era algo casi imposible. Las casas se volvían completamente laberintos donde los criminales pues, se podían esconder perfectamente. Entonces era como cómo atacar este problema urbano, ¿no? Y social. Aquí este recorte de periódico es muy interesante porque describe lo que pasaba dentro de una casa en Londres en esa época, y lo que mencionaba es que en el cuarto de abajo, en la parte social, era en donde se llevaban como los planes para los siguientes crímenes, ¿no? En la parte de abajo era todo lo que hay enfermedad, que era como el cellar o como la parte de abajo, y luego la parte de arriba era donde pasaban todas las partes inmorales, ¿no? Vivían y dormían muchas familias en una cama, y pues obviamente imagínense toda la cochinada que pasaba allá adentro, ¿no? Entonces era una sociedad muy decayente, y empezaron como que ya se empezó como a ver cómo se estructura, cómo lo podemos como moralizar y crear como un ciudadano, ¿no? Y esto fue a través de Henry Roberts, que a través de como charities y como de apoyo del gobierno, generó una casa modelo. En esta casa modelo, a mí lo que me llama la atención es que es un diagrama que literal es en el que vivimos ahorita, de tener una familia multigeneracional viviendo en un cuarto. Ya se empiezan a dividir las familias entre sexos, entonces hombres, mujeres, y los padres dentro de otro cuarto. Tienen la área como de sala, que es el living room, y luego tienen la cocina en la entrada, como para que la ama de casa en esa época podría como vigilar quién entra, quién es su vecino, ¿no? Tiene ventanas en las escaleras, que era el único espacio en donde había conflicto entre vecinos, y bueno, el baño separado, ¿no? Entonces, si ven un modelo completamente inhumano, que tristemente en México pues pasa eso, en muchas de las casas, como miles de familias de clase baja viven en un cuarto, y hay un buen de problemas sociales dentro de esas casas. En este modelo como que se rompe, ¿no? Y se hace más privado, se hacen muros mucho más amplios para que haya mucho más privacidad, haya más jerarquía entre la familia, ¿no? Y área social donde puedan compartir momentos. Este modelo pues, se implementó y pues, se argumenta que fue en donde se inventó la vivienda social, ¿no? Que pues, son estas viviendas que tienen un transformo político para transformar un poco a la sociedad. Y surge la clase como victoriana, ¿no? Que es como esta sociedad súper educada, ¿no? En este proyecto que es el de Casa Marta, que hicimos en 2017, fue un proyecto que nos invitaron después del temblor del 2017.
fue un proyecto muy ambicioso de como reconstruir un pueblo que se llama Huilan. Y esta casa, a nosotros nos tocó una familia muy particular porque era una pareja de personas muy adultas, 90 años. El esposo era ciego y la esposa tenía problemas de movilidad. Y luego vivían con sus dos hijos, también ya mayores, con posibilidades de tener familia y como novia. Entonces, era una casa como que obviamente tenía que ser multigeneracional, pero tenía muchos problemas. Entonces nosotros empezamos a estudiar como arquitectura como para gente mayor y llegamos con este desarrollo del arquitecto Herman Herzberg en Ámsterdam, que es un asilo, bueno, es como casa para mayores que necesitan hospitalización o no. Y lo que nos llamó la atención es como todo parte de un núcleo, y este núcleo era como un núcleo social en donde los distintos habitantes de este desarrollo pueden como compartir ese espacio. Y también esta casa estaba en medio de la nada, entonces como que cómo podemos integrar el paisaje y lo que pasa alrededor, o sea que nuestras personas mayores puedan ver el vecino caminando y poder tener interacción social a distancia, pero chance visual. Y pensamos mucho en también integrar el porche americano. Esta casa a la que nos tocó a nosotros, estaba entre Malinalco y Chalma. Es una casa que no estaba en Ocuilán, era como la más lejos de Ocuilán, donde todas las otras casas se reconstruyeron. Pero nos dimos cuenta que Malinalco pues, es un sitio como que tiene turismo arqueológico. Así, Chalma es el segundo sitio más visitado de peregrinaje en México, después de la villa. Entonces como que tenía algo interesante también que quisimos integrar dentro de la casa, esta parte de que hay mucha circulación de personas, peregrinos, etc. Pues aquí tenemos el plano de la casa. La construimos en donde estaba la casa existente, que en realidad no era casa, vivían en la lona. Y lo que quisimos hacer es un departamento como para 2 personas mayores con circulación. Se ve aquí este es el cuarto para la pareja mayor, como circulación muy recta para que el hombre ciego se pueda mover, y si se ven es como contigua, ¿no? Como una enfilada en donde no hay circulación en realidad, sino entras a un cuarto y ya estás en la cocina, y luego entras a otro cuarto y ya estás en el baño. Entonces está como el departamento para los mayores que se abre, te puedes integrar al exterior con vistas hacia la calle. Y luego tenemos afuera un cuarto como para uno de sus hijos, y luego en la parte de arriba el otro cuarto para el otro de sus hijos. Entonces lo diseñamos así un poco para fomentar el cuidado indirecto, que era como pues, sus hijos a la vez tienen que compartir el baño y la cocina mínimo 3 veces o 2 veces al día, y ahí tienen que a la fuerza como cruzar caminos con sus papás y de cierta manera tenerlos como checados, ¿no? Aquí podemos ver un poco cómo funciona en 3D. Entonces esta es la parte exterior con el cuarto exterior para también promover la independencia de los hijos, y luego la parte interior. Tenemos unas imágenes que nos gustan hacer. Estas son fotos de la casa. Es como la terraza y como la galería que se abre para integrarlo al exterior. Esta es la parte exterior. Pasamos a otro proyecto que se llama Jardín. Este es un proyecto que llevamos haciendo desde el 2018 y todavía no acabamos. Es un proyecto grande, es una casa privada, que es toda esta parte. Y como que nosotros quisimos como experimentar la posibilidad de integrar como la enfilada, el concepto de la enfilada, pero en un lenguaje del paisaje. Una enfilada es, como le he dicho, estos cuartos que no hay pasillo, ¿no? Pero se van conectando y entras de espacio a espacio. Como un poco lo que pasa en esta visualmente parece que es pasillo, pero en realidad no es.
Y esta es una manera de abstraerlo, ¿no? Cómo jugar con estos layers y crear este tipo de vistas muy profundas en el paisaje. Aquí sí pueden ver son nuestras intenciones. Esta es la casa principal, pero como que queríamos crear estos espacios distintos que van cambiando por vegetación. Entonces aquí tenemos jardín donde puedes caminar descalzo, aquí tenemos una parte en donde va flores salvajes, aquí tenemos el ganado, y luego acá de este lado tenemos la siembra. Entonces es como generar un paisaje mucho más dinámico visualmente, donde se atraviesan caballos, donde van cambiando de lote a alfalfa y como generar esta dinámica en el paisaje. Dentro de este proyecto generamos como el pabellón de la alberca, que es el que vamos a explorar ahorita. Y en este nos inspiramos mucho en este cuadro, que era el The Garden of Earthly Delights, que se pintó en 1490 y la verdad su visión es muy atinada. Del lado izquierdo vemos como el paisaje completamente virgen, con Adán y Eva, ¿no? Y en el centro es como un paisaje en donde empieza a haber una relación armónica entre el hombre y el paisaje. Y en la derecha tenemos un paisaje completamente explotado por el hombre, ¿no? Es un poco lo que está pasando hoy. Entonces nosotros queríamos jugar con esta idea de cómo generar este paisaje virgen, ¿no? Y cómo la interacción del cuerpo desnudo, aprovechando que es una alberca, ¿no? Puede tener interacciones con animales, agua, etc. Y lo que hicimos fue, bueno, esta es como la entrada que te recibe una fuente, luego atraviesas este muro habitable y luego llegas a un pórtico. Y aquí nos acaba porque viene la alberca, y luego aquí pusimos un muro que viene, o sea, es un muro que se llama Jaja Wall, que es un poco esta idea que era, se usa mucho en Escocia, que es como justo para integrar animales y paisajes sin barra, ¿no? Entonces como que estás caminando y de repente llegan caballos corriendo, pero parece que van a atravesar, pero no, porque no hay barra, ¿no? Entonces como generar esta dinámica de juego. Y un poco, bueno, la idea es esto, ¿no? Entonces tienes la alberca en donde estás semidesnudo, ¿no? Luego tienes miles de animales como corriendo casi 360 grados. Tenemos fotos un poco de la entrada, de la fuente que te recibe y el muro que atraviesas. Dentro de este muro están los servicios, el baño y la bodega para guardar, no sé, con refrigerador y máquina de hielos, etc. Son fotos del interior, con contraste entre piedra y luego colores intensos. Y un poco la idea, ¿no?, de la alberca o integración de fauna. Aquí pueden ver como el Jaja Wow, ¿no?, que lo hicimos como con materiales de la ciudad. Esto es como un poco, o sea, tenemos fotos de dentro del Jaja Wow hacia el proyecto. No tenemos del proyecto hacia el Jaja Wow más que una caracterización, ¿no?, en donde literal esta es la sensación, ¿no?, en donde literal hay caballos muy cerca mientras estás nadando en la red. Y ya para terminar, acabamos con el objeto. Aquí, bueno, como en realidad como que siempre nos gusta como jugar con el objeto, porque el objeto sugiere algo, ¿no? Si ves un libro ya en tu cabeza lo puedes abrir, lo puedes leer. Si ves un cenicero, ya sabes que en este espacio se puede fumar. Entonces como que hay como estas sugerencias que tienen prescritas que a nosotros nos hacen demasiado interesante. Aquí esta es una obra de arte de Marina Abramovic que se llama Rhythm Zero, y es un proyecto que bueno, es obviamente muy al extremo, pero había una mesa con objetos y la gente podía entrar, agarrar un objeto y hacer lo que quiera con el objeto y ella, ¿no? Entonces creo que duró como 2 horas o así y se empezó a poner medio dark el tema y lo creo que cerrar, ¿no? Pero lo que nos llama la atención justo de esto es cómo el objeto ya sugiere algo. O sea, si tú te encuentras, no sé, un cuchillo y sangre, ya te puedes imaginar muchas cosas, ¿no? Y como que son mensajes que te llegan al consciente y puedes hacer una narrativa.
Igual, no solo es el objeto, es la forma, ¿no? En el lado izquierdo tenemos una mesa redonda, donde no hay jerarquías, ¿no? Pero en el lado derecho tenemos una mesa rectangular en donde ya empieza a haber jerarquía y las personas importantes pues, son las que se sientan en la cabecera. Entonces, ¿cómo es muy importante hasta la forma en la arquitectura? ¿No? Cómo ya la forma inconscientemente también da principios, protocolos prescritos que van transformando el espacio. Este es un proyecto que se llama Letra Block y fue nuestra entrada al Abierto Mexicano de Diseño. Somos arquitectos, entonces como que era qué material podemos usar. Y pues el block de concreto es el material que se utiliza en la vivienda contemporánea mexicana, que es vivienda de autoconstrucción. Y entonces como que queríamos trabajar en eso y la vivienda de autoconstrucción. Nos dimos cuenta que la vivienda de autoconstrucción viene con el como criterio de la Domino House de Le Corbusier, que era este modelo de casa que el objetivo era la reproducción en serie, ¿no? Porque justo es un momento después de guerras, entonces era cómo reconstruir ciudades rápido y pues quitar ese modelo de la autoconstrucción, que son losas y castillos, ¿no? Y teníamos la idea como de esta parte muy mexicana del rótulo, ¿no? Que es lo que vemos en todas estas fachadas, ¿no? Donde se anuncian miles de cosas, desde chistes, tiendas, etc. Entonces, ¿cómo mezclar estos dos y llegamos a la conclusión de hacer el blog? O ponerle letras. Entonces, de esta manera, como poder retomar la idea un poco del rótulo y a la vez permitir a estas fachadas completamente construidas por bloques que sean como estos canvases, puede pasar lo que sea. Decidimos también incluir el hashtag, como que también esto pueda pasarse en línea y este mundo como digital. E hicimos nuestro catálogo, ¿no? El abecedario con espacio, hashtag y listo. Y luego nuestra, pues aquí, bueno, un poco esto es como representar la Organización Dominó mexicanizada. Y nuestra entrada fue este meme que en esa época era muy popular. Y bueno, esto fue como un poco lo que hicimos en el museo. Y listo. Bueno, para concluir, me gusta esta imagen porque, bueno, habla mucho de muchas cosas. Habla del espacio privado y del espacio público, ¿no? Pero en realidad hay conexiones entre estos dos espacios. Muchas de las cosas creemos que la arquitectura es como muy personal, pero en realidad no. O sea, la arquitectura sugiere acciones, sugiere protocolos que ya están prescritos, no nos damos cuenta, o nos transforman como humanos. Le Corbusier decía que para cambiar una sociedad todo empieza desde la casa. Entonces, como arquitectos es interesante verlo como estos lentes de no solo es un capricho estético, sino que funciona como una herramienta económica, política y social. Gracias. ¿Dudas? Gracias. ¿Qué tal? Mi duda va hacia el jajawo. O sea, ¿cuál es la necesidad de separarte de la naturaleza, pero si la quieres ver? O sea, ¿por qué romper eso? Sí, digo, en o sea, como se usa y como usamos nosotros es, porque si tienes borregos, tienes un jardín muy bonito con plantas que quieres cuidar, ¿verdad? Okay. Entonces, justo es la idea de separar espacialmente cuando no visualmente. Y sí, la alberca, o sea, tampoco queremos el caballo tomando agua de la alberca con todo. Entonces, era como también tener ese control del cambio de paisajes. Hay un paisaje que está mucho más cuidado, que es la alberca y el paisaje rural silvestre, que no está cuidado, es donde están los caballos. Sí. Bueno, eso fue nuestra idea. Sí, gracias. Hola. Hola.
Yo tengo una pregunta de la casa que enseñaste, la de la bóveda. Además de las necesidades del cliente de dividir los cuartos y el programa de tenerlo así, ¿qué otras como preexistencias y cosas del sitio dictaron el proyecto? Sí, era un proyecto, no es la única casa que se hizo, era un proyecto que invitaban a 40 arquitectos, distintos arquitectos, y era un proyecto que necesitaba ser económico porque pues, la gente no tenía que pagarlo y dependía de las donaciones de Juan Pazurita, que mucha gente lo condenó porque se reunió, pero en realidad no. Sí se hicieron todas las casas. Y este proyecto, tuvimos muchas juntas entre todos los arquitectos y decidimos hacerlo de Adoblock, que era como una máquina que nos donaron, en donde se ponía concreto y tierra de la zona, un mix de todo. Pues los materiales los dictó el proyecto y la forma fue lo que cambió en todas las casas. Usualmente cada casa estaba diseñada a la medida por cada familia. La cocina, el block y los baños son muebles que se hablaron, todas eran como muy parecidas. Pero, como crítica, a mí lo que siento que faltó, mucha gente no cocina en una cocina, no saben qué es una cocina en un horno, y mucha gente cocinaba en el exterior. Entonces, como que tratar de forzar a la gente a educarla a través de la arquitectura a que se usara la cocina y que cocina en el interior fue difícil, porque en muchos casos no pasó, se siguen cocinando afuera. Es un poco lo que pasa con el ejemplo de la vivienda social en Londres, que mucha gente, cuando nos metían estos nuevos departamentos, como todos separados, a mucha gente no les gustó bien, a ellos les gustaba vivir juntos, ¿no? Y fue algo que sucesivamente se fue pasando. En un proyecto como el del jardín, ¿cómo te empiezas a hacer, bueno, estas interrelaciones del espacio y dándoselas a entender al cliente? O sea, ¿cómo tú...? Híjoles, aquí es un tema, pues, es difícil. Hay clientes que hay de todo. En este caso, creo que ni entendían lo que decían. O sea, no sabían ni qué era. Como que confiaron y así fue. Pero pues depende de cada cliente. Y en este caso era como tratar pues mucho dibujo, mucho collage, mucho pues, medio con el que puedan entender. Pero sí, o sea, al final, me acuerdo cuando metieron a los caballos por primera vez, se sacaron onda porque no sabían, ¿no? Como que nunca lo pasa mucho con los clientes, que de repente sorpresa y tenían ni idea que estaban haciendo, qué estábamos haciendo nosotros. Hola, primero que nada, muchas gracias por venir. Al principio de la presentación hiciste esta pregunta de ¿el individuo produce la arquitectura o la arquitectura produce el individuo? ¿Y cómo crees que a través de tu trabajo has podido responder esta pregunta? Pues esa pregunta es muy interesante y piénsenla mucho cuando estén diseñando porque es como que tengo una perspectiva para yo creo que son los dos, obviamente el individuo produce la arquitectura. Pero tú cuando vives en una casa, imagínate que vives en una casa, no sé, no tan hecha por el ingeniero. ¿Cómo va a transformarte? O sea, vivir ahí diario, o sea, el hábito se vuelve costumbre, o sea, porque todo te va cambiando. O en una casa en donde compartes cuarto por 3 personas. No es lo mismo, o sea, ya te transforma, ¿no? Y tienes entender otras cosas. Entonces, como que sí hay este efecto, uno se lo ve con la actividad o la actividad de Gracias. Hola, yo tengo una duda sobre el legalicen la marihuana, putos, que es como, pues como el statement político
o bueno, lo único que alcancé, no sé si lo único, pero lo más como explícitamente político que hay como en la arquitectura que enseñaste, y es como sobre este carácter político en la arquitectura, como asumiendo que la arquitectura es política, como qué postura tuvo desde este punto, cómo abordas la política con tu arquitectura. Claro. Obviamente no escogimos al azar el meme. Había miles de memes que queríamos meter. En esa época el meme era como lo nuevo, ahorita ya es parte de la vida. Pero para nosotros lo que nos gustó de ese meme era justo eso, ¿no? Que usar la palabra, o sea, es un chiste, todo el mundo tiene su celular. Usar la palabra puntos tal vez está mal, ¿no? Pero habla también de la cultura, ¿no? De México y de esta parte, y la legalizar, ya estamos hablando de otros temas políticos, es como que nos gustó como la ambigüedad, como para dejársela a la persona que lo entienda, que lo entienda. De cierta manera, y al final fue un meme, o sea, es un meme, ¿no? Pero al final también da un mensaje político, un mensaje social, no tan bueno. Entonces, como que era una parte de qué es lo que pasa en las fachadas, ¿no? O en la sociedad en general. O sea, esta parte como dejarlo al amigo y el uno, ¿no? ¿Quién más? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas a todos. gracias. Qué bueno que vinieron y gracias. Un pequeño presente por parte de la sociedad. Muchísimas gracias y un reconocimiento también. Sí, con toda la solemnidad.